Estamos con la serie La futura invasión islámica. La futura invasión islámica. Y yo quiero recomendarles a todos ustedes que estas series están en el YouTube. Puedes tú meterte a tu computadora y pon Doctor Armando Alducin, YouTube nada más, y tenemos más de 5,500 conferencias, estudios bíblicos, y ahí puedes seguirlas cuando vas manejando en tu carro, en tu casa, antes de acostarte, cuando vas caminando, corriendo, cuando sacas a pasear a tu perro, etcétera, etcétera. Pero tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, porque nos encontramos en un mundo como nunca había estado tan confundido y tan desinformado como el mundo actual. Y esto es irónico, porque a pesar de la altísima tecnología a la que hemos llegado, avances científicos, etcétera, etcétera, la desinformación que ahorita, por el amor de Dios, ya no necesitas ni siquiera ir a una universidad para inscribirte y vivir ahí. Ya no tienes que me voy a Estados Unidos a la universidad o a Londres. Ahora ya en tu casa, en tu computadora, puedes tener un título universitario. O sea, tenemos un acceso a la información como nunca jamás lo habíamos tenido. Y cuando se trata del mundo en que estamos viviendo actualmente, con muchísima más razón, necesitas informarte. Porque vuelvo a repetir, es impresionante lo que está sucediendo en el mundo, manipulado por los medios de comunicación, principalmente por élites o grupos como farmacéuticas, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, Foro Económico Mundial, personajes muy poderosos, Bill Gates, que es dueño de todas las farmacéuticas, que controlan toda la información y que ahora se sitúan una vez al año en Davos, en Suiza, por un alemán que se llama Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial, y se juntan ahí expresidentes, presidentes, diplomáticos, directores de farmacéuticas, multimillonarios, y hacen una mesa, escuchen esto, una vez al año, y ellos en ese tiempo van a determinar y a planear nuestro futuro. Ya no Dios. Ellos han asumido la posición en la que pues va a venir la próxima pandemia. ¿Cuándo la mandamos? Pues vamos a mandarla en septiembre, no en junio. Y vamos a promover la ideología de género en Latinoamérica. Vamos a tratar que los países tengan la menor información que puedan, porque mientras más ignorante la gente, más fácil de controlarlos. Entonces ya no están a favor de la educación, todo lo contrario. Y tú le preguntas a una persona, oye, te vi desfilar ahí pro Palestina y diciendo que maten a los judíos. ¿Tú sabes lo que es un judío? Creo que vive en Atlacomulco. ¿Tú sabes lo que es la ideología de género y lo que se encuentra detrás? ¿Tú sabes lo que significa realmente un gobierno socialista, un gobierno comunista? ¿Tienes alguna idea, por lo menos en tu cabecita, de conocer un poco la historia de los palestinos? Pero es la forma como se manejan las masas, completamente como robots, como zombies. Y así vemos miles de personas así, muera esto, viva esto, etcétera, etcétera. Son acarreados, como le decimos vulgarmente. En todo el mundo sucede el mismo fenómeno. Se llama psicosis colectiva. Cuando los nazis se reunían 50,000, 75,000 personas en un lugar grandísimo y salía Hitler y levantaba la mano, todos los muchachos que por primera vez iban a un evento, al ver que todos levantaban la mano y gritaban Heil Hitler, lo hacían también y comenzaban a adorar a esa persona sin conocer la ideología que se encontraba detrás del nazismo. Entonces no hay peor cosa que una persona que sabe o que no sabe que está encarcelada y que se convierte en un esclavo. En otras palabras, no hay peor esclavitud que tú no sepas que estás encarcelado. Qué terrible es poder vivir creyendo que somos algo o sabemos algo cuando estamos en una prisión de ignorancia, de paganismo, de subcultura que nos impide realmente ni siquiera hablar con nuestros hijos
o dar un testimonio a la gente o a un foro de científicos o de socialistas o de médicos o de psicólogos o de psiquiatras o de estudiantes o en tu universidad o a los maestros, porque no tenemos la información adecuada. Y la Biblia dice que la única verdad se encuentra en este libro. Haríamos bien en estar atentos a este libro como jamás en la historia lo habías hecho tal vez en tu vida. De levantarte y abrir la Biblia y leer los salmos, orar, platicar con Dios. Señor, guíame en esta mañana, instrúyeme. Tengo un problema con mi hija, con mi hijo. Dime, dime, Señor, cuando recurrimos al Altísimo Dios, creador de los cielos y la tierra, se llama fe. Pero si vives como un chivito, ¿verdad? Y todas las decisiones las tomas sin tener el tiempo con Dios, ¿cómo crees que Dios te va a ayudar? O viene una enfermedad, Señor, ¿por qué no sanaste a mi hijo? ¿Por qué se murió? Pues, y antes de que se muriera tu hijo o que estuviera enfermo, ¿tú vivías cerca de Dios? Hazte esa pregunta. Pero no cuando tengas la necesidad, Señor, por favor, ayúdanos, no tengo trabajo, perdí esto, o me violaron, o estoy embarazada. Y antes de eso, caminabas con Él. Y entonces lo usamos a Dios como un genio de la lámpara de Aladino, donde cuando necesitamos, frotamos la lámpara, sale el genio y el genio te pide que le des un deseo. Y Dios no es un genio de ninguna lámpara de Aladino. Él es el Dios todopoderoso. Y cuando caminamos con Él, Dios nos responde, nos protege y nos dirige. En este capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel, donde estamos basando esta serie, la futura invasión islámica, encontramos una profecía de más de hace 2500 años. Y en esta profecía, lo más sorprendente para muchas personas que ni siquiera tienen conceptos adecuados acerca de las Sagradas Escrituras y que dicen, no, la Biblia es un libro hecho por los hombres y tiene muchos errores. Te repito, hablan como pericos. Porque el maestro lo dijo, porque un noticiero, porque un anuncio, hablan lo que oyen sin que ni siquiera hayan podido comprobar realmente que eso que les dijeron es verdad. Entonces, es impresionante que vengamos a un libro como las Sagradas Escrituras y nos muestre exactamente el panorama que estamos actualmente viviendo. Y cuando checamos esto con lo que está pasando a nuestro alrededor y sabemos que tenemos una guía, una brújula que podemos consultar, decimos, esto que está pasando no es coincidencia. Aquí lo decía ya hace 2500 años. Estas naciones que se están reuniendo ahorita, de las casi 200 naciones que hay, no es coincidencia que son exactamente el grupo de naciones que la Biblia mencionó hace más de 2600, 700 años, que estén actualmente formando una alianza. Es increíble que lo que está pasando en Israel está exactamente lo que dijo la Biblia que iba a suceder en los últimos tiempos. Y todo esto lo hizo Dios, el Espíritu Santo, para atraer nuestra atención a las Sagradas Escrituras. Haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Pero si no somos hombres y mujeres de la palabra de Dios, vamos a seguir viviendo en tinieblas, confundidos, siguiendo la borregada y las corrientes del mundo, que es una corriente que dirige el príncipe de la potestad del aire, que se llama Lucifer. Y ahorita el mundo ya está completamente dividido. Ahora ya sabemos quiénes son de la América y quiénes son de las Chivas. Ahorita ya nadie trae la mitad de la América y la mitad de las Chivas. Ahorita ya se definió el mundo. ¿Quiénes están del lado del mal y quiénes están del lado del bien? Pero de una forma como nunca lo había habido. Y todos estos sucesos que están brotando a nuestro alrededor están determinando de qué lado te encuentras, a quién apoyas. Rápidamente, un ejemplo. Ahora que Israel fue invadido por este grupo terrorista de Hamás,
Es impresionante lo que hicieron con casi 1,200 judíos, aparte de los que siguen todavía como rehenes. Pero aparte de lo impresionante, se los dije creo que en la segunda, tercera conferencia de esta serie, de que a las mujeres les abrieron el vientre y les sacaron al niño. A los niños con desatornillador les sacaron los ojos enfrente de los papás y después quemaron a los niños enfrente de los papás. Niños de menor de 1 año. Entre 3 o 4 violaban a una señora o una mujer. Hicieron barbaridades, atrocidades. O sea, era un grupo de demonios, de personas endemoniadas. Pues sí, qué carnicería tan impresionante. Pero lo peor que sucedió actualmente es que en lugar de que se levantara en el mundo un consenso de compasión, podríamos llamarle un verdadero humanismo. Vamos a orar por esos prisioneros. Dios mío, a mí no me hubiera gustado que entrara a mi casa y a mis hijitos los quemaran enfrente de mí, o a mis hijas las violaran enfrente de mí y después me mataran a mí enfrente de mi esposo, después a mi esposa y después nos acabaran quemando a todos. A nadie le gustaría eso. Y cuando yo oigo esto, yo no voy a preguntar, oye, ¿a los que quemaron eran judíos o eran italianos o eran mexicanos? No, eran seres humanos. Entonces, si yo vivo en un vecindario donde hay una casa de cristianos junto a mi casa y una casa de musulmanes junto a mi casa, y a los musulmanes los atacan, ¿qué voy a escoger? ¿Defenderlos o no defenderlos? Porque son musulmanes. No voy a escogerlo de acuerdo a lo que son, voy a escogerlo de acuerdo a lo que son seres humanos. Y si son musulmanes, los voy a defender. ¿Por qué? Porque hago a un lado la teología, hago a un lado la escatología y me guía simplemente la humanidad. Ese es mi prójimo. Dijo Jesucristo, ¿quién es tu prójimo? El que necesita de ti. Y ahora en el mundo pasó completamente lo contrario. Muerte y exterminio a Israel. Ponían las fotos de los rehenes que todavía están en captividad ahí en Gaza con este grupo terrorista y los arrancaban de las paredes y quemaban los cartulinas donde ponían las fotos de los que tenían que orar para que liberaran a estos rehenes. El mundo entró en una cautividad nunca vista, en un egoísmo, centrados completamente, sin darse cuenta, en un racismo, porque lo que es un racismo. Tú le preguntas a una persona, oye, pero ¿por qué apoyas a alguien que acaba de asesinar? Un país tiene derecho a defenderse. Pues porque la mayoría está en contra de ese país, sin saber realmente lo que es ni siquiera la humanidad. Cuando llegamos a ese punto, nos damos cuenta que es el síntoma más grande de descomposición de la raza humana. Estamos completamente pudriéndonos. La raza humana está completamente en tinieblas totales, donde cuando ya no distingues la verdad de la mentira, lo que es bueno y lo que es malo, y a lo malo le llamamos bueno, y a los genocidas que fue Hamás, que son genocidas, matan a 1,200 personas, y a las víctimas les llamas ahora genocidas por perseguirlos. Dices, oye, pero ¿qué te pasa? Ahora de manera que yo soy el genocida. El derecho de perseguir a un asesino, un criminal, me convierte ahora en un genocida, de acuerdo a los medios masivos de comunicación, por el amor de Dios. Así de inverso están los valores completamente en el mundo, invertidos 100%. Y es interesante que en este capítulo 38 y 39 de Ezequiel se muestren claramente que las naciones que van a terminar persiguiendo a Israel, por las cuales Israel se va a convertir en el centro del odio mundial. Bíblicamente, escúchame, la tercera guerra mundial, o un sinónimo, la batalla del Armagedón, Joel capítulo 3, Zacarías 12, 13 y 14, Apocalipsis capítulo 16. Esta última guerra mundial va a ser una confrontación.
de naciones musulmanas en contra del pueblo que Dios mencionó. Dios en Génesis: el que maldiga a Israel será maldecido, el que bendiga a Israel será bendecido. Y hemos visto por qué Dios escogió a un pueblo, porque tenía que escoger a alguien donde viniera genéticamente el Mesías y donde pudiera el ser humano recibir esto que ellos le llaman la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y donde a través de este libro el mundo supiera cuáles son las leyes de la ética y de la moral que nosotros no vamos a legislar, porque el ser humano no puede legislar la moral. Solo el juez, el creador del universo, tiene el derecho de decirnos qué es bueno y qué es malo. Y como el mundo actualmente ignora estas leyes, ahora al niño no es niño, es niña. Y ahora la niña es niño, no es niña. Y ahora un niño de 6, 7 años o de 12 años que quiera cambiar sus órganos genitales o sus órganos sexuales y entrar a un transgénero, ya no tienen que pedirle permiso a los papás, sino al gobierno. ¿Por qué? Y la bandera que usan es que tú no le puedes quitar el derecho a un pederasta tampoco. A una persona que le gustan los niños, no le gustan las mujeres, no les gustan los hombres, le gustan los niños. Ellos tienen el derecho que tú no tienes. Claro, porque a ti no te gustan los niños, pero al que le gustan los niños, tenemos que darles el derecho de que sean pedófilos. Esto es una locura, es un manicomio. ¿Por qué esta forma de actuar tan irracional, tan psicopática del mundo, esquizofrénica, paranoica, sádica? Ya se volvieron locos. Y los que llevan esta agenda, vuelvo a repetir, son aquellos que están manejándonos y determinándonos qué vamos a comer, qué no vamos a comer. Ahora que ya no les den carne de chivo ni de vaca, vamos a producir en fábricas carne, ¿verdad?, que no sea natural, jugos que no sean naturales. Vamos a tratar de inventar medicinas. Vamos a impedirles a todos los que descubran la medicina contra el cáncer, a detenerlos, porque el día que se descubra la vacuna contra el cáncer, las farmacéuticas se mueren de hambre. El día que se descubra la medicina para la diabetes, las farmacéuticas se mueren de hambre. ¿Me van siguiendo? Son intereses increíbles. Hace una semana Putin, el de Rusia, acaba de decir que van ya a sacar la vacuna contra el cáncer. Todos decimos: Dios mío, esto que estamos esperando. Y por otro, las farmacéuticas: ay, no, nos vamos a morir de hambre. Este es el interés del mundo. Se perdió la humanidad. ¿Ya estás comenzando a abrir los ojos? ¿Ya te diste cuenta del mundo que vivimos? Si no los abres, la corriente te va a arrastrar. Entonces, ¿cuándo nació el Islam? Antes de entrar y continuar con Ezequiel 38. El Islam nació 605, 606 años después de Cristo. Pasaron 605 años sin que hubiera absolutamente ninguna religión tan satánica como es el Islam. Lo voy a explicar. Porque hay una defensa, ¿verdad? Y yo tengo amigos musulmanes que los aprecio. Hoy cuando voy a correr hay un señor musulmán ya de edad que siempre me saluda así. Yo le saludo así también y platicamos. Y él es ignorante completamente, así como hay católicos que dicen que son cristianos, pero son sinceros. Y no saben que María no es la intercesora ni la que murió en una cruz. Que no hay necesidad de San Azcapotzalco, ni Santa Clotis de Atlacomulco, ni San Jerónimo de los choferes, que solamente hay un mediador. Entonces, así como hay esta ignorancia, hay muchos que son sinceros, pero sinceramente equivocados. Hasta que les llega la Biblia a sus manos y viene la revolución completamente. Entonces, también hay musulmanes sinceros, hay palestinos sinceros, que realmente no sabían lo que iba a hacer, aunque la mayoría sí lo sabía. Hay todavía palestinos que viven en la ignorancia completamente, que ni a la escuela han ido y solamente siguen lo que el gobierno les dice que tienen que hacer. Para que esto quede claro,
Entonces Dios ama a los palestinos, Dios ama a los árabes, a los mexicanos, Dios ama al mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo entero. Pero ¿qué pasa con las personas que permanecen encarceladas? Son las personas que no conocen todavía la verdad. La verdad de tu religión, la verdad de tu filosofía, la verdad de tu ideología, la verdad de cómo lo que es ser padre, no saben cómo ser una mamá, no saben cómo ser hijos. Vivimos en una ignorancia tremenda. Y Jesús dijo, cuando conozcas la verdad, es la verdad la que te saca de la esclavitud, la que te saca de tu prisión donde tú te encuentras, la que te quita toda el polvo y las tinieblas y las telarañas con las que nacimos, que están aquí, de mis maestros, de mi papá que tal vez se equivocó en educarme, o mi mamá, o mi tío, o mis amigos, pero todos nacimos infectados. ¿Y qué es la iglesia? Es el hospital de Dios, donde la gente de todos lados, culturas, homosexuales, lesbianas, transgéneros, pandilleros, borrachos, jugadores, vienen aquí a oír qué cosa, que hay una verdad, una sola verdad, y es una cruz, donde el Hijo de Dios vino al mundo, dio su sangre, para que tú, no importa cómo estés o lo que hayas seguido, vengas a la cruz y le permitas a Jesucristo entrar a tu vida y hacerte una nueva criatura. Cosa que nunca encontrarás en ninguna ideología, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el control mental, ni ningún otro método que puedas tú conocer en el mundo podrá ayudarte más que la sangre de Jesucristo. Mahoma, 600 años después de Cristo, vivía cerca de la Meca y la Meca, en lo que es Arabia Saudita actualmente, dijo que se le apareció un ángel, el ángel Gabriel. Y que el ángel Gabriel le reveló cosas de donde sacó el libro del Corán. 600 años antes de esto, Gálatas 1, versículo 8 al 10. 600 años antes de esto, el apóstol Pablo escribió: si viene un ángel o cualquier otra persona que venga a decirte o a contradecir el evangelio de la gracia de Jesucristo, sea anatema. Entonces, cualquier persona, después de que se me apareció un ángel, se me apareció la Virgen, se me apareció un santo, tenemos que entender que son manifestaciones del ocultismo, de un poder que existe de las tinieblas, que nos trata de alejar de la verdad. Y esto es real. Lo podemos ejemplificar y testificar a nuestro alrededor con tanta gente que vive en tinieblas. ¿Cómo es posible que puedan pensar eso? Pero así es como piensan, porque ya sus neuronas están afectadas, ya no entienden claramente, ya no ven lo blanco ni lo negro, ven lo gris. Ya no hay bueno, ya no hay malo, hay una mezcla entre los dos que ellos han definido en su corazón, y profesando ser sabios, se convierten en necios. Porque se han envanecido en sus razonamientos, creyendo que sin Dios podemos llegar al conocimiento de la verdad. Entonces este ángel le comienza a revelar a Mahoma que esto y que el otro, y la primera parte del Corán se llaman sutras, en lugar de versículos se llaman sutras. Y pues esto y aquello, se menciona a Moisés, se menciona a Jesucristo como profeta, se menciona a la Virgen María en el libro del Corán, etcétera, etcétera. Y luego la otra mitad, cuando Mahoma comenzó ya a volverse un guerrero, cuando se le subió completamente la nata, como decimos en México, porque cuando una persona la sientas en el trono y le das poder y le das dinero, se descompone completamente. Porque no fuimos creados para ser alabados por los hombres, ni por tener mucho dinero, ni mucho poder, porque el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Así funciona en todas las áreas de la vida. A un deportista no puede ser un deportista que lo conviertas en un dios, porque se le sube y acaba muy mal ese deportista. A un político, a un estudiante, a un doctor, a un médico, cualquiera que reciba demasiado de la vida, se enorgullece. Tenemos esa tendencia de centrarnos en nosotros
y creemos que somos la última Coca-Cola en el desierto. Y ahí es cuando viene la caída. Antes de la soberbia antes de la caída es la soberbia. Entonces, cuando vemos nosotros toda esta serie de advertencias de parte de la Biblia, nos damos cuenta que ya, si es la otra parte del Corán, Mahoma se convierte en un guerrero y comienza a escribir la otra parte del Corán, donde ya se dice: maten a todos los que no son musulmanes, a los infieles se llama. Y específicamente la palabra o el término infiel en el libro del Corán significa judíos o cristianos, que somos tú y que soy yo. El Corán habla también claramente que es imposible que puedan todos adorar a Alá, que Alá no es Jehová. Jehová es el Dios, ¿verdad?, de padre Abraham, Isaac y Jacob, el Dios verdadero. Alá es un nombre inventado por ellos, que es el Dios precisamente del Islam. Y ellos enseñan claramente de que ellos tienen que matar, torturar, porque el día que ellos maten en el nombre de Alá, ellos pueden, si son muertos, los esperan 72 vírgenes en el cielo. Cualquiera dice: yo quiero ser musulmán, ¿verdad? Vean ustedes las trampas. Si yo aviento un anzuelo en el mar y lo jalo, ningún pez lo va a agarrar. Pero si a ese anzuelo le pongo una carnada, entonces el pez no se va tras el anzuelo, se va sobre la carnada. Si el pez pudiera discernir y distinguir la carnada del anzuelo, nunca lo mordería. Se llaman trampas, es la trampa para pescar, los anzuelos con carnada. Si voy en el bosque y un oso no conoce esas ramas que están ahí, está una trampa, el oso pisa, o el lobo o el coyote o lo que sea, su pata, y se cierra la trampa y queda completamente a merced del cazador. El más grande artífice, creador y diseñador de las trampas se llama Lucifer. Y las trampas que nos pone a nosotros y las que le pone al mundo, si tú lo supieras, porque dice en la Biblia: no ignoramos sus maquinaciones, 2 Corintios, capítulo 11. Entonces, si tú ignoras las maquinaciones y las trampas, que se puede disfrutar de santo, que puede hacer que una estatua les haga que le sangren los ojos, que de repente creas que se aparece un ovni y tú creas no, si realmente hay marcianos, hay extraterrestres, y comienzas a ver el mundo alrededor de todos los fenómenos psíquicos y paranormales que existen, y lo atribuyes que realmente son reales y que no son producidos por una energía satánica, ya mordiste el anzuelo. Ya lo mordiste, sin saber que detrás de eso se encuentra Satanás. Y cuando abres los ojos, ya no eres tan fácilmente engañado. Entonces, qué increíble que Mahoma haya hecho exactamente lo que 600 años antes Pablo dijo: aunque un ángel del cielo venga y se te aparezca, Armando, ahí enfrente de ti, te diga: te traigo una nueva revelación, la Biblia no está completa, etcétera, etcétera. Ese ángel es un ángel o un principado satánico, que se disfrazan como ángeles de luz. Y le pasó al mismo al que fundó la secta de los mormones, José Smith, 1890 más o menos. Se le aparece un ángel a José Smith y le dice: Pepino, vea aquí cerquita, allá cerquita de Tlalnepantla, y vas a encontrar ahí un montón de tierra, y desentierra lo que está ahí, y vas a encontrar 2 placas de platino, y ahí esas placas de platino son la revelación de Dios para ti. Y José Smith sacó esas placas, y ahí de esas placas se formó el libro del Mormón. Otra vez, una persona que dice que se le apareció un ángel, cuando la Biblia dice claramente que aunque se te aparezca y diga que es la Virgen de Atoche o el niño de Atoche o lo que sea, y te diga: aquí estoy en la noche, o por sueños, o por una reunión con los mediums y con los demonios, y yo soy el espíritu Cuauhtémoc que te está diciendo esto y el otro, sean anatemas. No es verdad.
Ya lo que Dios tenía que decirnos está aquí completito. Y si alguien le quiere agregar, sea anatema. Y así termina Apocalipsis capítulo 22. Si alguien le agrega algo a la Biblia, las maldiciones de las leyes caerán sobre ellos. Entonces tenemos que abrir ya los ojos y darnos cuenta que necesitamos conocer mejor la Biblia. La Biblia menciona el imperio egipcio, el imperio asirio, tomen nota, egipcio, asirio, babilónico, medo-persa, griego y romano. 7 imperios hasta ahorita, que se encuentran en Apocalipsis 17. Lo vamos a ver después, tal vez en otras conferencias de esta misma serie. ¿Quién será el 8º imperio o el 7º imperio que viene antes del imperio final? ¿Qué siguió? ¿Qué imperio siguió a Roma? El imperio otomano turco, que duró casi 500 años y que hasta 1923-24 del siglo pasado, los ingleses con el general Allenby conquistaron porque estaban unidos en la Primera Guerra Mundial, y el imperio otomano turco musulmán con base en Estambul, en la nación de Turquía moderna, es derrotado. Y desde 1923 y 24 que el imperio otomano turco perdió, hasta el siglo XXI, el Islam comenzó otra vez, llegó Satanás. Vamos a desenterrar esto porque es el momento en que ustedes van a entrar a la batalla final. Y el primer movimiento fortísimo que levantó Satanás para la resurrección del imperio otomano turco fue el grupo ISIS en el Medio Oriente. Este grupo ISIS comenzó a levantarse muy fuerte, todos vestidos de negro, etcétera, etcétera. Y la bandera de ISIS decía lo siguiente: para que venga el Mahdi. Desenterraron la profecía del Mahdi que tiene el Corán también, que es un Mesías para los musulmanes, pero de acuerdo a la profecía del Islam, el Mahdi va a ser el anticristo de nosotros. Ellos no lo saben, pero les voy a explicar. Entonces el grupo ISIS dijo: el Mahdi tiene que venir, pero para que venga tiene que haber una guerra mundial. Entonces ISIS comenzó a hacer cosas ante los ojos de los que estuvimos observando muy de cerca lo que pasaba, tan locas que dices, ¿qué les pasa? Y decíamos, ¿qué les pasa? Por no conocer la ideología detrás del Islam, detrás de ISIS, que era lo que los manejaba a ellos. Entonces el ISIS comenzó a hacer, vino un piloto japonés y lo quemaron vivo, vino un europeo y le cortaron la cabeza, y comenzaron a cortarles la cabeza porque el instrumento del Islam es la decapitación. Les estoy dando demasiados claves ahorita. En Apocalipsis 20, versículos 2 y 3, dice la Biblia que el anticristo va a usar la decapitación. Vamos acercándonos un poco más. Por eso que tenemos que poner línea sobre línea, precepto sobre precepto para ir entendiendo. Entonces el mundo dijo: oye, ahora ya se levantó Japón contra ISIS, ya se levantó la OTAN contra ISIS, Estados Unidos, ¿qué están locos? ¿Qué no saben que están contra el mundo entero? Eso es lo que ellos querían, que el mundo entero se levantara y entrara al Medio Oriente y se produjera la Tercera Guerra Mundial, porque después de la guerra viene el Mahdi por ellos. Gracias a Dios que otra vez, ¿verdad? El expresidente Trump fue el que acabó con ISIS. ISIS fue formado por todos los ex generales de Saddam Hussein de Irak. Entonces, cuando ahorcan a Saddam Hussein en Irak, los mismos compatriotas de él, los jueces, ellos lo colgaron. Todos los ex generales de Saddam Hussein formaron el grupo de ISIS, porque ellos habían sido adoctrinados ya por Hussein que necesitaban conquistar el Medio Oriente. Porque la visión del Islam es la siguiente: si no tenemos el Medio Oriente bajo nuestro control, no podemos conquistar el mundo.
Entonces, el Medio Oriente tiene que caer en manos del Islam. Y después ya vino también Al-Qaeda, que Al-Qaeda ya tenía un poco más de anticipación a ellos. Cuando matan a Osama Bin Laden, aparentemente Al-Qaeda, otro grupo terrorista también islámico, desaparece. Y después Irán se convierte en la mamá. Y hasta ahorita Irán es la mamá de todos los grupos terroristas del mundo entero. Irán es la nación protagonista número 1 del terrorismo. Entonces, Irán entrenó a Hamas, los que acaban el 7 de octubre de invadir Israel. Después forma a las guardias revolucionarias de Irán y de ahí saca al grupo Hezbollah. Y comienzan a mover sus cuarteles generales a la nación del Líbano. Y así como en Irán gobierna la religiosidad de los ayatolas y no gobierna en Irán el presidente de Irán, lo mismo en el Líbano. Y van desbancando, van dando golpes de Estado para que sean los terroristas los que gobiernen finalmente los territorios o las naciones. Entonces forman a Hezbollah. Hezbollah le da un pinochetazo al gobierno del Líbano y ahorita el gobierno del Líbano pues es un papalote, es un títere, porque el que gobierna el Líbano es Hezbollah. Y después vienen los Hutis en el Yemen, sostenidos también por Irán en la península arábica, casi, ¿verdad? Junto al Golfo del Mar Rojo, que está ahorita un conflicto tremendo porque están bombardeando los Hutis a los barcos ingleses y comerciales de Europa para impedir que ese estrecho no entre nadie más que ellos. Y eso es lo que está haciendo que, como una vena, ¿verdad? ¿Qué es la arteriosclerosis? ¿O qué es cuando te da un infarto al corazón? Cuando tus venas son como mangueras. ¿Qué le haces así a la manguera? Pues el agua ya no pasa, ¿verdad? O pasa y el corazón ya no tarda y se viene el ataque al corazón. ¿Y qué fue lo que hizo que se te cerraran? El chicharrón que comes, la Coca-Cola que bebes tarde o temprano, los dulces y todos los postres que comes van comenzando a amontonar, a que se haga más chica, hasta que se produce, ¿verdad?, un coágulo que produce problemas cerebrales y problemas de infartos al corazón. Así pasa también en el mundo médico, científico y en el mundo político también. Los que están estrangulando los grupos terroristas, el Golfo Pérsico, el área del Mar Rojo, donde está junto a Egipto, para que puedan estrangular los lugares que sustentan al mundo entero comercialmente y desencadenen una guerra mundial, porque es lo que quieren. Irracional para nosotros, sin comprensión, pero es que es la ideología de ellos. Y hasta que tú no entiendes la ideología del Islam, no entiendes lo que está pasando en el mundo. Hasta que no entiendes por qué hicieron la carnicería que hicieron ahí en los kibbutz de Israel, no entiendes cómo puede haber tanta barbarie, tanta maldad en el corazón humano de hacer lo que hicieron, que es indescriptible, casi peor que lo que los nazis hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Y por eso rápidamente en Ezequiel 38 dice la Biblia: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Gog es un nombre para una persona líder. Gog no es un nombre propio. Es la palabra que se usa para un César, capitán, teniente, comandante, líder de cualquier cosa. La cabeza de alguien. La palabra Gog es la cabeza de alguien, o el que encabeza un grupo determinado. Y cuando dice la Biblia hace 2700 años en tierra de Magog, lo voy a explicar en otras series con más claridad. Vamos a buscar unos mapas también para ponerlos aquí con PowerPoint. Cuando dice tierra de Magog, Magog es, escúchame, Magog comienza en Ucrania. Ucrania, y te vas bajando, ¿verdad? Kirguistán, Kuzikistán, Kazajistán, y llega a Turquía, llega a Armenia, llega a todas estas áreas juntito que rodean todo lo que se llama la Anatolia antiguamente, que es la tierra magogita.
Esta área principalmente fue abandonada cuando cayó el comunismo en 1991, cuando Mikhail Gorbachev fue con el Papa Juan Pablo II y le dijo: el comunismo fracasó, es una ideología que no se puede llevar a cabo y nunca se va a poder levantar, porque para que el comunismo triunfe tiene que haber asesinatos, tiene que haber eliminación de la gente, tiene que haber opresión, tienen que ser gobiernos totalitaristas. Si no son totalitaristas, no funciona el comunismo. Bueno, se olvidó el comunismo, la Guerra Fría también, etcétera, etcétera. Y entonces pasamos ya al siglo XXI y renace Vladimir Putin, pero ya no con la tendencia comunista, sino con la tendencia de recuperar el 30% de los territorios que perdió la Unión Soviética en 1991 cuando cayó el comunismo, que son Kazajistán, Kirguistán, Kuzbekistán, Uzbekistán, todas estas repúblicas ahora islámicas, todas menos Ucrania, pertenecen a la antigua Unión Soviética, y hasta que no pasen a control completamente de este líder que es Gog, no se podrá llevar a cabo la Tercera Guerra Mundial. Pero antes de eso es importantísimo que el Medio Oriente tenga un patrón. Y ahorita el patrón, el Medio Oriente, se lo están disputando Arabia Saudita e Irán. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita son musulmanes sunís e Irán son chiitas, que son las dos ramas en que se divide el Islam. Entonces Arabia Saudita no está muy contento con Irán y están haciendo transacciones, pero los dos ambicionan el control del Medio Oriente, el control del petróleo y establecer el nuevo orden mundial musulmán. Y para ello tienen que matar a todos los que no son musulmanes. Y por eso cuando se fundó la Organización para la Liberación de Palestina por Yasser Arafat, entonces comprendemos por qué la Constitución, búscalo en el Google, no me hagas caso a mí ni me creas. La Constitución del Movimiento para la Liberación de Palestina, búscalo. Y unos artículos dice: nuestro propósito es exterminar a la nación de Israel. Así que por eso es imposible dos estados dentro del territorio de Israel. Es lo que está peleando políticamente ahorita. Y lo sabe el presidente de Estados Unidos, y lo sabe el de Inglaterra, y lo sabe el Kohl de Alemania, y lo saben en Italia. Pero son puras cosas políticas. Saben que nunca podrá funcionar dos estados, porque ni los musulmanes quieren eso, ni tampoco los judíos. Los judíos, ¿por qué? Porque saben que los musulmanes siempre van a querer asesinarlos. Es su motivación. Y los musulmanes porque no quieren que nadie esté en Israel más que ellos. Y toda Jerusalén tiene que pertenecer al Islam. Así que los unos y los otros, o te sales tú fuera o te sales tú fuera. Pero no podemos convivir los dos juntos. Y políticamente es lo que es el teatro fantástico que se está jugando en el mundo para la desinformación y para que la opinión sea: no, pobres palestinos, los tienen ahí marginados, como encarcelados, sin entender lo que se encuentra detrás. ¿Han aprendido algo? Démosle gracias a Dios. Te alabamos, Señor Dios eterno, Dios y Padre de Jesucristo, por habernos dejado tu palabra santa, tu palabra que está viva, que el Espíritu Santo la hace viva dentro del corazón humano y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos. Gracias por habernos enviado al verdadero Mesías, a tu Hijo Jesucristo, que hace 2000 años abrió sus manos en una cruz y con una muerte sacrificial envía un mensaje a todas las generaciones diciéndonos: te amo. Dios te ama. Dios no es un Dios de odio, Dios es un Dios de amor. Él es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y Él no quiere que tú sigas en ese camino de perdición, de oscuridad, de ignorancia que te ha encarcelado.
y tal vez piensas como piensas porque la verdad no ha prevalecido en tu alma. Dios te pide en esta mañana que te arrepientas de tus pecados, porque hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Que vengas a la cruz y le digas con todo tu corazón estas palabras: Señor, te pido perdón por mi vida. Cuánta ignorancia reconozco que hay en mí. Necesito tu luz, tu guía, tu misericordia para que me perdones y me transformes en la persona que tú quieres que yo sea. Señor Jesús, te abro mi corazón y te pido en este instante que entres a mi vida como mi Dios y mi Salvador, porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo ahora. Amén. ¿Qué haríamos sin este libro? ¿Qué haríamos sin este libro maravilloso que es la palabra de Dios? ¿Qué haríamos? Los cielos y la tierra van a pasar, pero siempre permanecerá su palabra, a la que haríamos bien en estar atentos si nos decimos cristianos, como una antorcha en tantas tinieblas que han rodeado al mundo. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una Muy bien, pues vamos a continuar con la serie, ¿verdad?, acerca de el caos en el Medio Oriente. Me voy a enfocar un poquito más en la primera conferencia en esta, que no es la primera, es la segunda, tercera, cuarta, como cuarta o quinta ya. En fin, en YouTube, en nuestra página lo pueden encontrar desde el principio. Pero las profecías bíblicas, el 90% de las profecías bíblicas están intrínsecamente conectadas a la existencia y a la restauración del pueblo judío en la tierra de Israel. A continuación voy a explicar por qué escogió Dios a la nación de Israel. La nación de Israel se menciona 2,200 veces en la Biblia, 2,200 veces en el Antiguo Testamento y más de 70 veces en el Nuevo Testamento. Jerusalén se menciona 800 veces en la Biblia. Y este gran enfoque sobre Israel y sobre Jerusalén nos revela el inmenso significado profético que tienen a los ojos de Dios. Porque recorremos toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia, y encontramos el enfoque en Israel y Jerusalén. Israel y Jerusalén. Ahí comienza Dios a levantar la primera nación y termina Dios con Jerusalén, Israel, en la Tercera Guerra Mundial. El renacimiento de Israel en 1948 y la recapturación de Jerusalén
en la Guerra de los 6 días de 1967, ha puesto el reloj profético de Dios en marcha. En otras palabras, durante casi 2000 años, pues Israel fue exiliada a todas las naciones del mundo. Y comenzó a nacer esta teología que hablamos ayer del reemplazo, donde ya Dios se ocupó, ya no quiere nada con Israel, los judíos mataron a Cristo, ellos son los culpables de la muerte de Cristo, la iglesia ha sustituido y ha tomado el lugar de Israel. Y ahí vamos caminando todos y de repente en 1948, otra vez Dios manda un enfoque, una luz del cielo y vemos el milagro más grande de la historia, el regreso del pueblo judío a su tierra. ¿Quién se lo iba a imaginar? De casi 2000 años de exiliados. Y el 14 de mayo de 1948, todos los ojos otra vez sobre la nación de Israel. En un día, nunca esto ha pasado en la historia, en un día se forma una nación libre, soberana e independiente. 14 de mayo 1948. Entonces se vuelve otra vez el enfoque de Israel, vienen las guerras de los árabes contra ellos, el 56, el 67, recapturan Jerusalén, tuvieron que entregar la otra mitad de Jerusalén porque las Naciones Unidas les obligaron, pero otra vez se vuelve a enfocar hacia Israel y vemos desde el 48 a nuestros días, mucha gente me ha preguntado, ¿cuándo considera usted que las profecías bíblicas finales comenzaron a cumplirse? Y les contesto sin lugar a dudas, a partir de 1948. ¿Por qué? Porque si Israel, escuchen esto, si Hitler hubiera exterminado a los judíos, todas las profecías finales no se hubieran cumplido. Si Hitler hubiera exterminado a los judíos, ¿quién iba a perseguir al final de la tribulación a los judíos si no es el anticristo? Tenían que existir como nación. Si Israel no hubiera regresado en el 48, ¿cuál es la construcción del tercer templo? Porque está profetizado que van a construir el tercer templo. Es más, ya tienen casi todo listo en Israel para la reconstrucción del tercer templo. Entonces, todas estas profecías ubicadas al final de la historia tenían que cumplirse, pero para ello tenía que Israel regresara a su tierra después de casi 2000 años de exilio. Entonces, esto es de una forma, como dicen en inglés, amazing, es una forma asombrosa. Veamos en Isaías 44 esta profecía de hace 2700 años, donde Dios lanza un desafío, Dios lanza un reto para todas las gentes que dudan de que realmente la Biblia sea la palabra de Dios y no el libro del Mormón, ni tampoco el Corán, ni el Mahajanivana Sutta, ni los Vedas, ni el Tripitaka de Buda. Tú puedes ponerme todos los libros sagrados aquí del lado izquierdo y la Biblia del lado derecho. Ningún libro que se considera sagrado contiene las profecías, la cronología de la historia, las evidencias físicas, genéticas, paleontológicas, antropológicas, microbiológicas, químicas, matemáticas, etcétera, etcétera, que contiene la Biblia. Ninguno. Es un libro asombroso. Y cuando hay críticas sobre la Biblia, simplemente es por desinformación o ignorancia. Veamos lo que dice Dios, Isaías 44, versículo 7. Comienza preguntando el Espíritu de Dios: ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí ¿a quién? El pueblo antiguo, que es Israel. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No teman ni se amedrenten. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Qué otro libro dentro de los que se consideran sagrados o religiosos
tiene en orden la historia como tiene la Biblia. Un ejemplo rápido. En la historia han existido imperios. Vamos a enunciarlos: el imperio egipcio, el imperio asirio, babilonio, los medos persas, los griegos y el imperio romano. La Biblia describe el orden cronológico en el que iban a aparecer cada uno de estos imperios. Asombroso. Vienes al libro de Daniel, por ejemplo, y hay una visión en el capítulo 2 de Daniel de una estatua gigantesca que el rey Nabucodonosor tiene en un sueño y que ni los astrólogos, ni los magos, ni los hechiceros le pudieron interpretar. Entonces Daniel ora a Dios porque hubo un decreto de pena de muerte del rey Nabucodonosor, que el que no le interpretara pues era muerto inmediatamente. Entonces Daniel se pone a orar y Dios le revela a Daniel la interpretación de la estatua del sueño de Nabucodonosor, y le dice Daniel al rey Nabucodonosor: la cabeza de oro eres tú, el imperio babilónico. Escuchen con detenimiento. Después de ti vendrá otro imperio inferior, que de acuerdo a la historia fue los medos persas. Y el pecho y los brazos de plata son los medos persas. Después de ti, la cintura, que era de otro metal, el bronce, va a venir otro imperio que fue el imperio griego. Y las dos piernas de hierro será un cuarto imperio fuerte, que fue, de acuerdo a la historia, el imperio romano. Entonces ahí describe Daniel hace 2600 años la secuencia de los imperios de la historia que ha corroborado que iban a sucederse uno tras otro, anunciado con cientos de años de anticipación. Y por eso dice Dios: ¿quién proclamará lo venidero y lo pondrá en orden? ¿Qué otro libro? Búscale. Yo les he dicho siempre en muchos seminarios, decimos en México: ¿quién es tu gallito, Giro? ¿Cuál es tu gallo? O sea, dime el libro que más amas, el libro de filosofía, de historia, de lo que tú me quieras mencionar, dímelo. O dime qué libro sagrado conoces tú, y vamos a compararlo con la Biblia. Ninguno de los libros que se consideran sagrados, repito, contiene la historia, las profecías y todas las evidencias que son geográficas, históricas, que tiene la Biblia. Y además la Biblia es la razón por la cual es el libro más atacado y más controvertido que existe en el mundo. Y cuando los grupos de rock pesado, ¿verdad?, como Madonna, quieren atacar un libro, o como los E-Men, o como Iron Maiden, o como los Rolling Stones, ¿por qué nunca atacan el Corán? ¿Por qué nunca atacan el Tripitaka de Buda? ¿Por qué no atacan ningún libro? ¿Por qué es la Biblia el libro de más odio del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué le arrancan las hojas y le comienzan a escupir sangre sobre la Biblia? ¿Por qué Jesucristo es el personaje y no Mahoma, y no Mahatma Gandhi, y no Buda, que acabó en McDonald's? ¿Por qué son el objeto del odio? Todo el odio está centrado. ¿Por qué aquí en Estados Unidos, por cualquier cosa, Jesus Christ? ¿Por qué no dicen Mahoma? Siempre es Jesucristo en la boca de todo el mundo, ¿verdad? ¿Y por qué siempre hablan de Dios o el Dios de la Biblia? Precisamente porque no es coincidencia, son el objeto del odio y del ataque de Satanás. Y ya lo entendemos que no es coincidencia lo que está pasando. Ahora dice aquí en el capítulo 46 de Isaías, denle la vuelta nada más, versículo 9. Isaías 46. Acuérdense, dice Dios, acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente a la ve y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Dice Dios: ¿hay algún libro que te diga o que te explique
Las tres preguntas más importantes de la filosofía y de la existencia del ser humano, como número uno, ¿quién hizo el universo? ¿Cómo se originó el universo? Número dos, ¿quién soy? ¿Quiénes somos realmente? ¿Me podrá decir el psiquiatra, el psicólogo, el sociólogo, el antropólogo? ¿Quién soy? ¿De qué estoy formado? ¿Podrán conocer estos seres humanos igual que tú y que yo de qué estamos formados interiormente? ¿Podrán demostrar que hay algo que trasciende nuestra humanidad y nuestra vida física y terrenal? Y número tres, ¿hacia dónde se dirige la humanidad? ¿En qué va a terminar la humanidad? Número uno, nadie podrá jamás decir cómo comenzó el universo. ¿Por qué? Porque para que sea científico, tiene que ser repetitivo. Entonces, como nadie estuvo cuando fue creado el universo, simplemente hay teorías, hipótesis, especulaciones. Y se han inventado como la teoría del Big Bang. Pues comenzó con una explosión del universo. Señor ateo, come here, please. Acércate. ¿Y quién produjo la explosión? Porque la nada no produce nada. Y si seguimos una línea lógica elemental, después de que dice usted que hubo una explosión, ¿podrá la materia producir el pensamiento? ¿Podrá la materia producir la conciencia? La nada no produce nada. Y venimos a la Biblia y así comienza la Biblia. Bereshit Elohim ha-samayim ha-eretz. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra en el hebreo. Son 7 palabras del versículo 1 del Génesis y el versículo del medio es el menorá. Increíble. Esto ni los rabinos que hicieron esto se pusieron de acuerdo para haber podido coordinar y entender que había una secuencia impresionante en las mismas letras hebreas describiendo a Yeshua o a Jesús escondido, o las verdades que hasta el Nuevo Testamento fueron reveladas cuando los rabinos no creen en el Nuevo Testamento. Impresionante. Entonces la Biblia nos muestra que fue hecho el universo de la nada. Hebreos 11, 1 y 2. De lo que no existe, Dios hizo lo que existe. Se llama ex nihilo. O sea, fue hecho de la nada. Dios hizo de la nada que aparezca la tierra, que aparezca la luz, etcétera, etcétera. Y esta es la razón por la cual ahora la ciencia comprueba que el universo tuvo un principio. Porque en tiempos de Galileo y en tiempos de todos los grandes astrónomos del pasado, la Iglesia Católica los frenó para que no siguieran investigando y demostraron, ¿verdad?, que la tierra, decía, no es que siempre ha sido la tierra eterna, y la Biblia dice que hubo un principio. ¿Cuándo comprobaron que la tierra tuvo un principio? Cuando descubrieron las leyes de la termodinámica. Las leyes de la termodinámica, damas y caballeros, santos de Dios, son las 2 leyes físicas que rigen todas las demás leyes del universo. La primera ley explica claramente que nada se crea ni se destruye. Y la segunda ley de la termodinámica establece físicamente que todo tiene un proceso de descomposición, de deterioro, que todo se echa a perder. Esto se tiene que echar a perder, mi coche se tiene que echar a perder, yo estoy muriendo celularmente, todo absolutamente. El sol pierde millones de toneladas de masa por minuto. El universo está bajo una ley que antes de que se descubriera las leyes de la termodinámica, la Biblia le llama la ley de la corrupción. Todo tiende a echarse a perder, todo tiende a corromperse, tal como la Biblia lo estableció miles de años antes que ni siquiera se descubriera la física. Así que esto es increíble. Cuando tenemos toda esta información, nos damos cuenta que la Biblia sobrepasa la comprensión de la misma ciencia, porque antes que la ciencia descubra algo, la Biblia se anticipó. Y luego, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, pues hasta el siglo pasado aparece un doctor llamado Sigmund Freud, padrino de muchos de ustedes. Y Freud comienza, él rechazó, no, la Biblia no la quiero estudiar, su mamá se la quería enseñar, me voy a poner a estudiar y voy a ser
me voy a hipnotizar a mis pacientes, dijo Freud, para descubrir a través del hipnotismo en pacientes de neurastenia, que a través del inconsciente, del consciente los voy a llevar al inconsciente para que descubra lo que hay en el subconsciente y tratar en su conducta subconsciente que está en el cerebro, tratar de corregir la esquizofrenia, la paranoia, la psicosis, la psicopatía, la patología, etcétera, etcétera. Entonces Freud creyó que nosotros teníamos un problema en la psique, de venir la palabra mente, y se equivocó rotundamente, porque la Biblia nos dice que hay otro elemento más profundo que la mente, que es el origen de los problemas mentales, y es el espíritu. Entonces, ¿quién nos puede decir que existe el espíritu? No se puede meter un aparato de rayos X y detectar, somos espirituales. No, la Biblia nos lo revela, somos un espíritu. Tenemos un alma, que es la psique, donde están las emociones, los sentimientos, la voluntad y el intelecto, y vivimos dentro de un envase, una cáscara, una botella, que se llama el cuerpo humano. El cuerpo humano se va deshaciendo cada día más y más y más, pero el alma y el espíritu son eternos, tanto para los que van a ser condenados eternamente, como para los que tienen la salvación eterna también. Entonces Freud se equivocó. Y así viene, en verdad, no el problema, Carlos Marx, 50 años antes de Freud, el problema es la lucha de clases. Y si el proletariado derriba a la burguesía, si los pobres derriban a los ricos, se acabó el problema. El problema está en los ricos que explotan, los reyes, etcétera, etcétera. Vamos a derrumbarles y vamos a quitarles todo y que los pobres tomen el poder. Y así nació la ideología del comunismo. Y cuando pusieron en práctica esto, ahí tienes a Cuba. La revolución por acá y por allá. Ahí tienes a Rusia, ahí tienes a Mao en China. Ahí tenemos tantos ejemplos actualmente, ¿verdad? Venezuela, etcétera, etcétera. Lo que están haciendo ahorita en Colombia es inconcebible. Pero ahí está la ideología. Se demostró en el 91 que cayó el comunismo. Se demostró que no funciona. Y así el ser humano ha sido una búsqueda continua en ideologías, en procesos, en proyectos, en descubrimientos para tratar de descubrir dónde somos, quiénes somos, cuál es el problema del ser humano, cómo se puede arreglar la sociedad, y siempre hemos hecho el ridículo porque no somos dioses. No somos dioses. Ahí está la soberbia del ser humano, la que nos ha llevado al estado en el cual nos encontramos actualmente. Muy bien, Dios crea el universo y vamos a seguir una línea de lógica. Si Dios crea un planeta que se llama el planeta Tierra, Dios pone alrededor del planeta Tierra lo que se llama la atmósfera, que es casi el 90% de nitrógeno mezclado con oxígeno y otros gases. Entonces, ahorita yo camino por todos lados, voy a China, voy a Alaska, donde quiera, y hago esto. ¿Qué es lo que estoy respirando? Estoy respirando un gas, estoy respirando algo que exactamente es lo que necesitan mis pulmones para poder vivir. El oxígeno es lo que le da la vida a mi cerebro y a mis neuronas. Me voy a la luna, me muero. Me voy a Marte, me muero. Y están pensando en tener luna de miel en la luna. O como dijo Elon Musk, ¿verdad? Vamos a salir en un cohete, nos vamos a Marte y vamos a trasladar de la Tierra a Marte. Preparémonos porque en 10 años vamos a irnos a Marte a vivir. Son marihuanadas. ¿Cómo se atreven estas personas que supuestamente en el siglo XXI son calificadas como personas inteligentes, Elon Musk y Noah Harari y Klaus Schwab y todos estos que están dentro de este ambiente de la tecnología? ¿Cómo se atreven a decir eso? Por más que, ¿cómo vamos a ver el oxígeno a Marte? ¿Cómo le voy a dar un beso a mi esposa? ¿Con una escafandra? Mejor me voy a Cancún de luna de miel. Bueno, son tantas tonterías, pero siempre aspirando, ¿verdad?
y la Biblia declara claramente que Dios formó este planeta a comparación de todo el universo que existe, con las condiciones, los árboles. La manzana contiene características nutriológicas, vitamínicas que mi cuerpo necesita. El plátano, el potasio que mi cerebro necesita. Las uvas tienen el resveratrol que mi cuerpo y mi sangre necesita. Las mandarinas, los limones, las vitaminas que necesito, vitamina C. Todo a nuestro alrededor está relacionado con nuestra sobrevivencia. Damas y caballeros, señores ateos, ¿coincidencia? ¿Coincidencia? ¿Cómo es posible que nos atrevamos a creer que aparecimos por coincidencia? El mar, el agua que tenemos, las montañas, las puestas de sol, nos ha puesto Dios en un huerto, en un paraíso maravilloso. Y este paraíso lo hemos convertido en un basurero. Ya contaminamos el agua del mar, ya contaminamos la comida, ya contaminamos el aire, ya contaminamos el agua, hemos contaminado todo a nuestro alrededor, demostrando que el diagnóstico que Dios tiene en la Biblia es verdadero. El ser humano es autodestructivo. ¿Por qué fuma, don Pancho? Porque me gusta, pastor. Oye, ¿qué dice la cajetilla? Este producto es nocivo para la salud. ¿Qué no le ha ido? Chichepo. ¿Y entonces por qué sigue fumando? Porque me gusta. O sea, su razón no funciona. Mi razón me dice, me estoy envenenando, pero mis gustos y mis pasiones dominan mi manera de pensar, demostrando que somos autodestructivos. ¿Por qué se emborracha, don Pancho? ¿No sabe que el alcohol le da cirrosis, el hígado, el estómago, los pulmones, la garganta, el esófago, la tráquea, la lengua, los ojos van a parecer calavera en 5 años cuando los tenga usted de tanto tequila que toma? Sí, lo sé. ¿Y por qué se sigue emborrachando? Si sabe que está echando a perder su vida, echando a perder su matrimonio, sus hijos y su trabajo, ¿por qué lo hace? Porque me gusta. O sea, esto nos demuestra que el ser humano no es gobernado por la razón, sino por sus pasiones. Tal como lo dice Romanos 7, el mal que no quiero, eso hago. El bien que quiero hacer, no lo hago. Porque cuando quiero hacer lo bueno, cuando quiero dejar el cigarro, cuando quiero dejar el alcohol, cuando quiero dejar la pornografía, encuentro que hay un poder dentro de mí, sígame con cuidado, un poder dentro de mí maligno, que me lleva a hacer lo que yo no quiero. Yo no quiero fumar, pero me gusta. Yo no quiero la pornografía, pero me siento atado como un esclavo. Yo no me quiero emborrachar, pero me siento... Y entonces se inventan centros de rehabilitación, alcohólicos anónimos, etcétera, etcétera, para tratar de ayudar a la gente a salir de sus prisiones en las que nos encontramos. Y no hay ningún antídoto. Un psicólogo, un psiquiatra, ningún hospital psiquiátrico puede sanar a nadie. La Biblia dice que hay solamente un antídoto, se llama la sangre de Jesucristo. El 99% de los hospitales psiquiátricos tratan a sus pacientes con pastillas tranquilizantes, drogados. No hay otra manera de controlarlos más que a través de Ecuanil, Seconal, Prozac, etcétera, etcétera. Porque no hay métodos. El ser humano no puede cambiar a ninguna otra persona. Le quitan el cigarro, le quitan el alcohol, pero sigue mintiendo y sigue haciendo aquello y sigue golpeando a la esposa, etcétera, etcétera. Es como cortar ramas. Pero Jesucristo viene a la raíz del problema, a nuestras vidas. La raíz es espiritual. Nos comportamos como nos comportamos y la mente la tenemos como la mente porque espiritualmente estamos muertos. Sin el poder de vencer aquellos vicios que nos han atado durante tanto tiempo. Y es por eso Jesús dijo, cuando conozcas la verdad, te hará libre. Es la verdad la que nos hace libre. ¿Qué significa? La ignorancia te mantiene en la esclavitud, que es totalmente lo contrario. Entonces, Dios, después de que hace todo eso, es lógico que forma a un pueblo especial. Adán comienza a reproducirse, tiene hijos, hermanos, hermanas, etcétera, etcétera.
durante los primeros 1500 años. De Adán al diluvio hubo 1500 años. Entonces Noé lo levanta Dios, de sus 3 hijos se forman todas las más de 70 naciones del mundo bíblicamente, y después Dios comienza en el capítulo 12 a llamar a un hombre llamado Abraham. Sin la H, era Abraham, no era Abraham todavía, padre de las naciones. Y a través de este hombre le dice a Abraham: vente y salte de tu tierra y te voy a enseñar y te voy a hacer un pacto contigo. Vayamos a Génesis capítulo 12 para que veamos el inicio y la comprensión de la nación de Israel. Una vez me preguntaron: ¿y por qué Dios escogió a Israel? Y le dije: porque le dio la gana. ¿Y por qué no España? Si hubieran sido España, ¿y por qué no los franceses? Y si hubieran sido los ingleses, ¿y por qué no los alemanes? Y si hubieran sido los italianos, ¿y por qué no los griegos? Simplemente Dios es soberano. Y Él escoge a una persona para formar un estado, un patriarcado, un estado y después una nación. Y el propósito de Dios es que a través de esa persona, y Abraham no era judío, Abraham fue llamado de Irak. Él no era judío, el judaísmo nació mucho tiempo después. En aquel tiempo todos eran gentiles. Pero Dios llama a una persona por formar una nación, y para que a través de esa nación, que es Israel, pudo haber sido México, vuelvo a repetir, o los italianos, o los ingleses, Dios escogió la nación más insignificante del mundo. Un puntito en medio de todas las demás. Israel es del tamaño de Nueva Jersey, lo más grande que puedas imaginarte, rodeada de las más grandes naciones del mundo, como China, Rusia. Mira nada más la extensión de territorio que tienen. Israel es un puntito que trae loco al mundo ahorita. Dios lo hace principalmente para que las demás naciones entendieran que de ese pueblo llamado Israel, Dios le entrega a ese pueblo las leyes espirituales, las leyes morales y las leyes higiénicas de lo que debemos comer y lo que no debemos de comer. Y para que ese pueblo las divulgara a todas las naciones y se convirtiera Israel en la luz de las naciones. Sabemos que finalmente fracasó, pero dice Génesis 2: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, que es la tierra de Canaán, finalmente. Y haré de ti una, ¿qué cosa? O sea, ¿quién es el padre de árabes y de judíos? Abraham. Los árabes reconocen a Abraham como su padre. Vuelvo a repetir, porque los semitas son tanto árabes como judíos. El problema vino después. Pero vemos que de Abraham nacen dos de las más grandes razas del mundo, que son los judíos y los árabes. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y lo vemos nosotros, que todo el Antiguo Testamento fue judíos. Viene entonces, rechazan al Mesías que Dios les envió, y Dios ahora se vuelve a los gentiles. Y la promesa estaba desde Génesis 12. Serían benditos no solamente los judíos, a través de Abraham Dios bendeciría al mundo entero. Porque de Abraham vendría el Mesías prometido en Génesis 3:15. La Biblia está intrínsecamente relacionada con la genética. Con la genética. Porque cuando nace Jesucristo, se le aparece el ángel Gabriel a María y le dice: María, no te asustes, te va a comenzar a crecer la pancita. Y le contesta María, ¿verdad? Imagino que le habría dicho: pero no hemos ido ni a Cancún de luna de miel. Estaban desposados, estaban comprometidos nada más. No podían tocar a su novia, hasta era mortal, era muerta a pedradas el adulterio o la fornicación antes de casarse.
Y entonces se le aparece también a José, el ángel Gabriel, y le dice en Mateo y en Lucas: no temas de recibir a tu mujer, porque la pancita no es del lechero, ni del panadero, ni de nadie, ¿verdad? Ese santo ser que van a hacer no es tuyo, pero no te asustes. Ella no ha sido adúltera, sino que ha sido escogida por Dios para que lo que nazca sea llamado el producto del Dios Altísimo. Y ustedes no le van a poner nombre, ¿eh? Dios dice que le pongan Yeshua, que le pongan Jesús. La pregunta es la siguiente: ¿por qué José y María no podían tener relaciones? Porque tú y yo hemos nacido de papi y de mami, todos nosotros. ¿Por qué Jesús no podía nacer de la relación física entre un hombre y una mujer como toda la raza humana? Aquí está la genética. Y no es hasta 1954, querido, que el doctor Crick y el doctor James Watson se les dé el premio Nobel de Medicina por descubrir la hélice o la molécula del ADN, el DNA, o el ácido desoxirribonucleico. Y cuando se descubre el ADN, aunque ya Mengele había descubrido las leyes de la herencia en 1800 del siglo anterior, pero solamente descubrió que había leyes hereditarias cuando comenzó a mezclar chícharos. Hasta que se descubre la molécula del ADN, se comienza a entender verdaderamente la biología del ser humano. Los hombres tienen el cromosoma Y que no tienen las mujeres. Las mujeres tienen los dos cromosomas X que no tenemos los machos camachos. ¿Y qué es lo que determina el género? Vean ustedes todo esto alrededor de los pseudocientíficos que nos rodean, que están negando la identidad de género. Le preguntaron el otro día a un hombre de color, le preguntaron que era pastor: ¿nos puede usted decir que es una mujer? Y dijo claramente: mi mamá. O sea, todos los que son mamás son mujeres, por el amor de Dios. O sea, los hombres no tenemos vagina, los hombres no tenemos el órgano de reproducción que tiene una mujer. Entonces, ¿qué es una mujer? Es muy fácil. No necesitamos la Biblia para saber que es una mujer. La ciencia nos los dice. Si tienes el cromosoma XX, eres mujer. Si tienes Y, eres hombre. Vístete de china poblana, vístete de la princesa de Persia. Si eres hombre, nadie te va a cambiar. Si tienes el cromosoma Y, eres hombre. Y lo que determina el género es la biología y la genética. Entonces, cuando cayó el pecado en Adán, ¿qué fue lo que se infectó? Porque el hombre es el transmisor, la semilla la traemos nosotros. Y las mujeres reciben, son la receptora de nuestra semilla o del esperma. Entonces, cuando el pecado entra al ser humano, lo primero que se infecta es la genética. Antes los leones no rugían y las plantas no tenían espinas, las rosas, los animales no tenían veneno, las culebras, las tarántulas, etcétera, etcétera. Toda la creación estaba completamente bajo el gobierno de Adán y Eva. En el momento que el ser humano peca, síganme con cuidado, el momento en que entra el pecado, inmediatamente la creación alrededor se infecta genéticamente. Cambia la genética de los leones, porque el chip que había puesto en los leones era que no rugieran, ni que mataran, ni se alimentaran de carne viva. Y ahora iban a tener que matar a una presa inferior para poder sobrevivir. Las rosas comenzaron a salir la espina, comenzaron las tormentas, porque toda la creación está relacionada con la moral del ser humano. Mientras más pecado hacemos, el mundo se vuelve nuestro enemigo. Como hemos visto actualmente, todo lo hemos infectado, y ahora tsunamis y terremotos. ¿Y por qué Dios manda esto? Dios no manda esas cosas, es el resultado de nuestra maldad. Como dijo la hija de Billy Graham, Anita Graham, ¿verdad? El hombre ha pecado, ha ofendido a Dios, y se voltea y lo reta y le dice: bájate del cielo, siéntate aquí, te vamos a juzgar, tú eres culpable de todo lo que pasa.
por la idiotez del pensamiento del ser humano de no entender que somos nosotros los causantes de todo lo que pasa. Entonces, ¿qué fue lo que se infectó en el ser humano, en el hombre? Se infectó nuestro cromosoma Y. Y entonces, desde Adán a nuestros días, todos nosotros tenemos hijos, le comunicamos el esperma, viene la fertilización, la mujer recibe los 23 cromosomas que tenemos nosotros, se junta con los 23 cromosomas, se junta un cigote 46 cromosomas, y en el momento de la fertilización es en el momento en que Dios manda su espíritu. Pero la infección genética viene del alma. ¿Lo sabían? Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado se transmite a través de la sangre. Levítico capítulo 11, la vida de la carne está en la sangre. Y la palabra vida en el hebreo es nepesh, que es el alma. El alma se encuentra en la sangre. Dios no crea a un niño recién nacido y le da el pecado. El niño trae por herencia genética el pecado. Romanos 5:12. Estoy respaldando lo que estoy diciendo. Dice Romanos 5:12 Pablo: así como el pecado entró al mundo por un hombre. Escuchen, hace 2000 años que escribió Romanos. Así como el pecado pasó, ahí está hablando de una transmisión. El pecado pasó a todos los hombres y por eso tenemos que morir. Entonces, ¿cómo pasó? No se puede descubrir ese paso, esa transmisión, hasta que se descubrió la genética. 1954. El pecado se transmite genéticamente. Y hace poco, la semana pasada, mi esposa le enseñé un video que me mandaron, donde se acaba de descubrir, con tanta tecnología que hay ahorita, que en el momento de la fertilización, el óvulo, así lo filmaron con unas cámaras especiales, comienza por primera vez, esto es único en la ciencia moderna, comienza el óvulo a emitir una luz que nunca habían visto y comienza a ser así, mandando luz. Ahí traigo en mi DS, se los mando si quieren. Comienza el óvulo a hacer así, a mandar luz. Y la ciencia ahí se quedó, ¿no? Y le dije a mi esposa: mira lo que dice el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Porque ahorita los médicos, ¿cuándo comienza la vida? Al mes, a los 2 meses, a los 4 meses. ¿Sabes qué? Nadie puede saber cuándo comienza la vida más que Dios. Y bíblicamente, en el momento de la fertilización, somos seres humanos. En el momento de la fertilización, ahí se encuentran todos los componentes genéticos y todo el ADN que va a decir: tus orejas van a ser de papalote y vas a tener la boca trompudo y vas a tener el pelo así, de esta estatura, tu color de piel. Todo está potencialmente, genéticamente, ya tú vas a ser hígado, tú vas a ser corazón, tú vas a ser páncreas, tú vas a ser riñones. Todo está programado desde que los 23 cromosomas de mi papá y los de mi mamá se juntaron y formaron. Y el momento de la fertilización, Dios hace esto. Y comienza a brillar, porque el espíritu viene de Dios. Cuando mi perro se juntó con mi perra, no hizo Dios así. Cuando el gato se juntó con la gata, Dios no hizo. Ni cuando el caballo se juntó con mi yegua, tampoco hizo Dios. Porque nadie fue creado a imagen y semejanza de Dios más que nosotros. Es la gran diferencia entre nosotros y los animales. Entonces, José traía el cromosoma Y infectado. Entonces, si hubiera tenido relaciones con María, Jesús hubiera nacido en pecado. Y el Mesías no podía nacer en pecado. Porque en la cruz tenía que morir uno que era Dios y tenía que ser hombre. Número 1, tenía que ser Dios, porque si Jesús no hubiera sido Dios, Dios es el único que perdona pecados. En la cruz no podía morir un ángel, ni el Papa Juan Pablo II,
ni tu padrino Francisco, ni la Virgen del Socorro, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni un ángel, ni un querubín. Nadie podía estar en la cruz pagando por nuestra maldad más que Dios mismo. Y al mismo tiempo que tenía que ser hombre, porque para que pudiera identificarse con nosotros tenía que haber nacido de una mujer. Entonces Jesús era 100% Dios y 100% humano. Tenía las dos naturalezas. Tú eres 100% humano y eres 100% criatura creada a la imagen de Dios. El anticristo va a ser 100% humano y 100% satánico, porque lo va a poseer un principado satánico al anticristo. Entonces tenemos que entender la naturaleza espiritual para comprender no solamente la Biblia, sino también el mundo que nos rodea. Jesús tenía que nacer virginalmente. Como fue profetizado, nacerá la virgen y tendrá un hijo. Y venía el problema, ¿cómo puede una virgen, si es virgen, tener un hijo? Y todo el mundo estaba loco, ¿verdad? Y se equivocó Isaías. Isaías 7 dice que una virgen. Y hasta que nace Jesucristo y se descubre todo esto, la Biblia tenía la razón. Se adelantó miles de años la Biblia a la genética del siglo pasado. Como se ha adelantado, porque Dios ha puesto en orden la historia desde la antigüedad hasta que Jesucristo regrese. Entonces Dios forma ya con Abraham, en penúltimo lugar, una nación, y a esa nación le dice Dios a Moisés: vente al monte y te voy a dar las leyes morales de toda la humanidad. Y ustedes se van a encargar de repartir estas leyes a todo el mundo, a todas las naciones. Adorarás a Dios con todo tu corazón, los 10 mandamientos, etcétera, etcétera, son las leyes morales de Dios. Si Dios, es lógico, Él tiene que legislar la moral, porque el hombre no es capaz de distinguir qué es bueno y qué es malo. Veamos ahorita el siglo XXI. No, tú realmente no eres hombre, eres mujer, no eres mujer, eres hombre. No, realmente los culpables no son los de Hamás, son los judíos. No, no es cierto, son los palestinos. No, no es cierto, son los chinos. No es cierto, es mi suegra la culpable. No es cierto, tú eres el que me ha llevado a emborracharme, vieja. Si tuviera otra esposa, ¿verdad? Y otra vieja mejor que tú, no sería el borracho que soy. Siempre estamos buscando huir de nuestra responsabilidad. Cuando un ser humano alcanza y llega a la responsabilidad, comienzas a madurar. La razón por la cual las cárceles están llenas de delincuentes es porque todos dicen: el mundo está contra mí. Esta es la característica de la delincuencia juvenil. Todos se sienten víctimas de la sociedad. Soy así porque mi papá era marihuano. Soy así porque mi mamá era prostituta. Soy así porque me violaron a los 8 años. Soy así. ¿Sabes una cosa? Tú no puedes seguir viviendo de esta manera. Si tú mantienes ese rencor y esa amargura en tu alma, creyendo que hay una fuente fuera de ti que ha hecho lo que tú eres, te olvidas que la gracia de Dios es más grande. Y que para eso vino Jesucristo. Vengan a mí los que están cargados de culpa, de vergüenza, con conciencias que te atormentan, y aquí y allá, y yo te haré descansar. Es el mensaje que Dios te dice: ven a mí. A eso vine al mundo, a poder limpiar tu conciencia de todo lo que en tu pasado el mundo tal vez lo hicieron, pero yo puedo quitarte esto y hacerte una nueva criatura. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces Dios le da las leyes morales, los 10 mandamientos, las leyes higiénicas. Levítico capítulo 11, no coman cuche, o puerco, o cerdo, no sé cómo le llaman aquí. No coman, y pasan los años y se descubre que la carne de puerco tiene colesterol. Nadie sabía qué era el colesterol. Y comienzan a descubrir: no comas azúcar, las conchas de la tía rosa y los guris, etcétera, etcétera, porque el azúcar es el veneno más grande que hace que el cáncer sobreviva. El azúcar te echa a perder la sangre. Una Coca-Cola tiene 250 gramos de azúcar. Tú te tomas una Coca-Cola hoy
Una Coca-Colita. Un mes tiene que pasar, todo ese azúcar se va a tus riñones. Y como se va a tus riñones, y el riñón está diseñado por Dios, los dos riñones, para que asimilen las cosas que Dios nos dio, el agua, agua de limón, agua de Jamaica, etcétera, etcétera, jugos. Entonces los riñones se intoxican, porque no pueden trabajar con ese azúcar en tus riñones. Y entonces te comienzas a sentir cansado. Ay, hermano, leo la Biblia y me duermo. Me duermo en los domingos, me siento cansado, no tengo ganas de nada. ¿De dónde viene la falta de energía? Estás azucarado. Dios nos dio las leyes, no coman ustedes conejos tampoco, no coman la langosta, es el plato más caro y el que más colesterol tiene. Qué inteligente es el diablo, ¿verdad? Y nos da las leyes de la alimentación para que sepamos distinguir que en las mañanas, lo primerito que tenemos que tomar no es por el amor de Dios, se los suplico, se los ruego, no sea el café. Imagínate, es una como Hoy Express tu estómago, le pones ácido y peor que no tenga crema. Todavía capuchino. Y todo, lo primerito que diga es café, comienza toda tu flora intestinal a asimilar todas estas cosas, todo el ácido, comienza a producirte problemas de gastritis, etcétera, etcétera. Lo primerito que el estómago tiene que recibir es fruta. Nunca comas fruta después de comer. ¿Para qué le pones ya a la Hoy Express? Y ahí está el cuche que traes ahí, el cabrito de Monterrey que traes ahí, los chilaquiles, el pozole de Puebla y de Oaxaca. Y arriba la fruta, pues ya no, tu estómago ya no puede jalar la fruta, todas las vitaminas que necesitamos, que es lo primero que tienen. La fruta es lo más alimenticio que existe, y las lechugas y las ensaladas. Y después ya ponle todo lo que quieras, huevos, omelette, pero tiene que tener fruta en ayunas el estómago para que funciones con salud. Todo está en la Biblia. Y así somos de tercos, y por eso, ay, me duele, y sáqueme el espíritu que tengo aquí, hermano. Señor de los cielos, espíritu de retortijón. Dios le da las leyes morales a Dios, las leyes higiénicas, y Dios en Deuteronomio le da las leyes civiles de cómo gobernarnos. ¿Cómo debe un gobierno gobernar al pueblo? Y esta bendición se encuentra no en el derecho romano, no en los griegos, se encuentra en la Biblia. Antes que el derecho romano y antes que los griegos y antes que todo, la Biblia es el origen de la formación y las leyes que Dios anhelaba que el ser humano las asimilara, las comprendiera, pero es imposible asimilarlas sin tener el Espíritu Santo en tu corazón. Y es lo que en esta mañana Dios quiere que tú entiendas, que esta nación fue escogida por Él precisamente para que pudieras, a través de la Biblia, porque la Biblia viene de los judíos. Cristo era judío, los primeros apóstoles eran judíos, la primera iglesia fue judía. Y te bendeciré a los que te bendijeren. Y a través de la historia, todas las naciones que han maldecido y las personas a Israel han recibido la maldición. Ahí está el peligro del antisemitismo. No seas tú una persona que se encuentre maldiciendo al pueblo escogido de Dios. Oremos por Israel, oremos por los palestinos, oremos por los árabes, oremos por los mexicanos, oremos por esta nación, porque somos un pueblo que tenemos que interceder por todas las naciones del mundo. Pero nunca maldigamos ni a Israel ni a los mexicanos. Nunca salga de tu palabra y de tu boca ninguna maldición hacia ninguna persona, porque cuando tú maldices a alguien, se te regresa como un boomerang. Lo que tú siembras tienes que recoger. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Ustedes son mis testigos, dice tu palabra, que tú eres Dios. Y recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Con qué propósito has entrado a vivir en nuestra vida, Señor? Para ser testigos. Principalmente para dar al mundo a conocer tu amor en esa cruz.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, a palestinos, árabes, judíos, mexicanos, a todas las naciones del mundo las ama Dios, y a todas las llama al arrepentimiento. Dios quiere entrar a tu vida en esta mañana y convertirte en un testigo. Un cristiano es una persona que habla de Cristo. Tú no puedes llamarte cristiano, ni te atrevas a llamarte cristiano, si desde el momento que tú te convertiste a nadie le has hablado de Cristo. No somos cristianos de la secreta. No tengas miedo delante de los hombres ni vergüenza de tu familia de llamarte hijo e hija de Dios, porque el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de los ángeles. El que me niegue delante de los hombres, por amar más la gloria de los hombres, le negaré también delante de los ángeles. Te damos gracias, Jesús, por tan grande sacrificio. Fuiste crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y en este momento estás tocando la puerta de los corazones de los que te escuchan. Es Dios el que en este momento te está llamando y te está diciendo: ven a mí y encontrarás paz y descanso para tu alma. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás, para yo tener a Jesús y el día que muera, morirme en paz, sabiendo que mis pecados han sido perdonados. Arrepiéntete en esta mañana. Arrepentirse es reconocer que tu vida no está agradando a Dios, que tú tienes que cambiar de camino, porque hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo muere en tu lugar y en mi lugar. Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Mas él llevó tus enfermedades, tus pecados, tus maldiciones, igual que las mías, para que tú y yo podamos vivir una vida de perdón, de misericordia y de gratitud ante tan grande amor. Dile: Señor, entra a mi corazón en este momento. Ven, Jesús, dame ese descanso que mi vida necesita. Quiero morir en paz. No quiero tener rencor ni maldecir a nadie más en mi vida. Hayan hecho lo que me hayan hecho, perdono a mis enemigos. Guárdame en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque creo que en la cruz pagaste por mis pecados con tu sangre. Creo que a los 3 días resucitaste y que ahora eres mi Salvador. Gracias, en tu nombre precioso, Jesús. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros, como organización Vida Nueva para el Mundo, continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera
de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola